¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todos. En nombre de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la región de Antofagasta, también en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal y Aguas Antofagasta, les damos la más cordial bienvenida al Seminario de Biodiversidad Valorizando el Patrimonio Medioambiental de Antofagasta, una iniciativa que se lleva a cabo por octava vez en nuestra región y también en nuestra ciudad de Antofagasta. Recordarles que como medida de seguridad informamos que las salidas de emergencia se encuentran a su izquierda y al fondo de este salón, y el punto de encuentro en caso de alguna emergencia es al interior de la cancha de pasto ubicada en el sector central oriente de nuestro edificio corporativo. Desde ya agradecemos silenciar sus teléfonos móviles. Hoy en este día tan importante queremos saludar al secretario regional ministerial de Medio Ambiente, señor Gustavo Riveros, también al gerente general de Aguas Antofagasta, don Carlos Méndez Gallo, expertos botánicos que gentilmente han querido participar de esta iniciativa, a profesionales de diversos estamentos públicos, en particular aquellos que vienen de otras regiones, a cada uno de los representantes de organizaciones civiles, jefes de carreras, docentes de las universidades locales, alumnos, alumnas, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Hoy, miércoles 26 de octubre del año 2022, en la comuna y región de Antofagasta, damos inicio al octavo seminario de Flora del Norte, denominado Valorizando el Patrimonio Ambiental de Antofagasta. Esta actividad tiene como objetivo generar una instancia para conocer y aprender sobre flora, vegetación asociada a nuestro norte, a propósito de diversas iniciativas y proyectos conducidos por universidades, institutos públicos, privados, investigadores independientes y otros involucrados. En esta octava versión del seminario se incorpora la temática del valor que debemos darle a nuestro patrimonio ambiental, inserto, por supuesto, en el desierto más árido del mundo. En el marco de esta actividad también buscamos compartir y difundir experiencias de recuperación, de conservación de flora y de sus ecosistemas asociados. Cabe señalar que esta actividad de difusión y sensibilización es coordinada en conjunto también con el programa ambiental del Jardín Botánico de Aguas Antofagasta. Para referirse a esta importante iniciativa, dejo con ustedes al gerente general de Aguas Antofagasta, don Carlos Méndez Gallo. Muy bienvenido. Buenos días. De verdad que es un agrado tenerlos nuevamente aquí, después de este receso que tuvimos de estos espacios por pandemia. Quiero referirme a dos temas muy puntuales. Uno es la vocación de esta empresa de contribuir siempre al desarrollo de las áreas donde estamos. Esta empresa hoy es propietaria el Grupo EPM, que es un grupo público de una municipalidad cuya vocación es una vocación de servicio y donde esté siempre trata de contribuir al desarrollo de esa zona. Y está desde México hasta Chile y en 8 regiones de Colombia. Con eso, una invitación, Seremi y a todos los asistentes, a que utilicen estos espacios. El Jardín Botánico, no sé si alcanzaron a ver a la entrada los programas con los niños, con los jardines, con las escuelas, absolutamente disponibles para todo este tipo de programas, siempre con una empresa de puertas abiertas aportando a ese desarrollo. Y el segundo y último punto es, esta empresa, las empresas de agua en general, pero una empresa como esta, al lado del mar, trae el agua de la cordillera, el agua desalada, se hace cargo de una parte muy importante del saneamiento, y es de la recolección, transporte, en parte disposición, hoy está a cargo de otra empresa por la concesión, pero del agua servida. Es decir, una ciudad, una región, un país, sin una empresa que se haga cargo de eso, no sería sostenible. ¿Cuántos problemas hubieron anteriormente en la humanidad por los temas de excretas, de aguas servidas? Y eso a veces como que
es paisaje, no nos damos cuenta, ya tenemos el 100% agua tratada, bueno. Entonces, solo dejar ese mensaje y ahora estamos promulgando a hacer reutilización y reuso de esa agua. Y eso tendrá que traer unos procesos de tratamientos que todo en pro del beneficio de nuestro medio ambiente. Muchas gracias por estar aquí y siempre bienvenidos. Agradecemos las palabras del gerente general de Aguas Antofagasta Grupo EPM, Carlos Méndez Gallo, en esta jornada de lanzamiento e inicio del seminario Valorizando el Patrimonio Ambiental de Antofagasta. Recordar y agradecer también a quienes están conectados a través de vía Zoom, quienes nos están siguiendo en esta jornada. En el marco de referencia de este seminario son las diversas acciones de conservación de la flora del norte de Chile y en la región que están financiadas por diversas instituciones. Conocer, cuantificar y resguardar los recursos vegetacionales es una de las tareas prioritarias planteadas en las políticas estatales forestales chilenas, dada la importancia que le asigna la sociedad a las formaciones vegetacionales naturales, en particular por los servicios ambientales que nos aportan, tales como la producción de agua, protección del suelo, la captura de carbono, hábitat de vida silvestre, recreación, entre otros. Con el fin de referirse a la importancia de este seminario para el Ministerio de Medio Ambiente, dejo con ustedes al Seremi de Medio Ambiente de la región de Antofagasta, señor Gustavo Riveros. Bienvenido. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por asistir. Para nosotros es súper importante el trabajo que se desarrolla en conjunto, ¿cierto?, con los distintos actores de la región en pos de la conservación de la biodiversidad que tenemos. El desafío de la conservación es un desafío enorme, tanto para el Estado, ¿cierto?, como también para las empresas. Entonces, el trabajo en conjunto que se realiza en ese sentido es fundamental. Y también es fundamental el trabajo de conocer, porque no podemos conservar, no podemos proteger lo que no se conoce. Y estos seminarios ayudan a reducir esa brecha, a traspasar el conocimiento científico que de repente no llega tan fácilmente a la ciudadanía, ¿cierto? Acercarlo más y hacerlo de manera, hacerlo entendible, ¿cierto? Y también que conozcan el valor de la gran biodiversidad que tenemos acá en la región. Es maravillosa. Uno piensa que acá en la región no tenemos nada, ¿cierto? El desierto, todavía tenemos muy apegado a esto que en el desierto no hay nada. Pero cuán equivocados estamos, lo estamos averiguando, ¿cierto?, ahora, con la gran información que los estudios que hemos estado realizando nos entregan. Y ese valor que se coloca, ¿cierto?, es súper necesario para poder llegar a una conservación plena acá en la región. El trabajo estamos recién empezándolo y vamos a necesitar a todos los actores asociados, a la empresa, a la sociedad civil y también al Estado. Y en ese sentido, como Seremía de Medio Ambiente y en representación del Ministerio, vamos a estar muy disponibles para trabajar mano a mano, ¿cierto?, con todos los actores que quieran colaborar, ¿cierto?, y hacer ese trabajo en conjunto que tan necesario es para poder producir este efecto de conservación que es demasiado importante para nosotros. Entonces quiero agradecer a todos los que se dan el tiempo de poder escuchar esta información y después transmitirla también. Muy importante esa transmisión de esa información para que llegue más gente y más personas estén más preocupadas de la conservación en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi, por sus palabras. Y ya han transcurrido 11 años desde este primer seminario. Fue el año 2011. A la fecha hemos podido conocer, aprender de diversas experiencias desarrolladas por instituciones del Estado, por universidades, por organizaciones especialistas en botánica, instituciones sin fines de lucros, privados, entre otros, todos enfocados en la flora del norte de Chile, sus especies, acciones que nos han permitido descubrirlas, conocerlas, también protegerlas y obviamente propagarlas e incluso reintroducirlas en su ambiente natural. Por cierto, detrás de estas acciones hay personas preocupadas y ocupadas
que con mucha dedicación nos demuestran que la vida en el desierto amerita nuestro mejor esfuerzo para seguir disfrutando de las maravillas de la naturaleza del norte de Chile, para nosotros, por supuesto, y para las próximas generaciones. El programa de este 8º seminario regresa para estar más cerca de ustedes de forma presencial tras la pandemia. En esta oportunidad con el tema Valorizando el Patrimonio Ambiental de Antofagasta. Esto contempla diversas presentaciones sobre flora costera, cero jardinería, también humedales de la región, la importancia del santuario de Taltal y endemismo filogenético y su flora en el desierto de Atacama. Para iniciar, dejo con ustedes a Beatriz Ramírez, profesional de la Seremi de Medio Ambiente, que nos explicará sobre la valorización del patrimonio ambiental de la región de Antofagasta. Muy bienvenida. Muy buenos días. Está bien, sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuando nos plantearon la posibilidad de hacer una presentación en este seminario, imaginé qué es lo que podíamos exponer ya dentro del trabajo que ha venido desarrollando la Seremía de Medio Ambiente a lo largo de 12 años, ¿ya? Desde el momento de su creación en el año 2010. En ese contexto, la próxima, por favor. Voy a exponer o voy a hablar un poco del marco, del contexto, del marco que nos, digamos, ha guiado como institución en el desarrollo de las actividades y de los esfuerzos que se han desarrollado, valga la redundancia, para extraer, tener información necesaria para poder aplicar instrumentos de gestión ambiental y también dar una pequeña proyección de lo que se está pensando hacer en materia de biodiversidad para el periodo 2022-2026. La próxima. En ese contexto, tenemos que recordar ¿ya? Que la primera estrategia nacional de biodiversidad fue creada el año 2003. ¿ya? Y en ese marco, lo principal o como principal producto fue la creación de diversas estrategias regionales de biodiversidad para todo Chile, en cada una de las regiones, y muy especialmente los denominados sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Lo destaco ¿ya? Porque aquellos sitios fueron generados con información que existía y que estaba disponible en aquellos momentos y que además posteriormente fue recogida ¿ya? En la ley 19.300 modificada por la ley 20.417 que creó el Ministerio y que implica o que obliga ¿ya? A el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental para todo aquel tipo de proyecto que se encuentre en las cercanías o se ubique cerca de aquellos sitios prioritarios. Adicionalmente, se generaron una serie de estrategias, ¿ya? Estamos hablando del año 2003. Otro logro que a mi juicio es relevante indicar es el posicionamiento del tema de la biodiversidad, porque en aquellos años prácticamente no era un concepto muy alejado ¿ya? Del imaginario de las personas. Hubo un avance en la protección oficial y efectiva de especies y ecosistemas y también hubo un gran esfuerzo y apoyo al país ¿ya? A través de financiamiento internacional mediante proyectos del Fondo del Global Environmental Fund, que es el Fondo del Internacional para el Medio Ambiente. Un punto a indicar acá es que, si bien es cierto, esta primera estrategia ¿ya? Fue creada el año 2003, en estricto rigor terminó el año 2017, aunque ¿ya? Dejó de estar, digamos, como válida en el año 2010, cuando ya se creó el Ministerio de Medio Ambiente. En este mismo lapso de tiempo, la próxima, por favor. Bueno, se crea el Ministerio, ¿ya? Y este es el proyecto del Ministerio donde
Lo fundamental es que se crea el Servicio de Evaluación Ambiental, la Subsecretaría del Medio Ambiente, del cual dependen las Seremías de Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y, estando pendiente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se crea el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Tribunal Ambiental. Lo relevante, la siguiente, es que en el contexto, la siguiente por favor, y acá en el contexto de esta modificación legal, ¿ya? Acá lo que he querido presentar es una línea de tiempo de cómo se ha ido implementando la ley 19.300, que creó y que fue modificada por la 20.417, ¿no es cierto?, y que crea el Ministerio de Medio Ambiente, donde lo fundamental para el caso de las seremías, ¿ya?, y el Ministerio, o sea, la Subsecretaría en general, es la supervigilancia en temas de áreas protegidas, la supervigilancia en temas de áreas marinas costeras protegidas, las acciones que tiene que desarrollar respecto de suelos, digamos, contaminados o con potencial presencia de contaminantes, las acciones que tiene que desarrollar en materia de recursos hídricos, especies y biodiversidad general, generando información, entre otras cosas. Adicionalmente, le otorga facultades para establecer convenios de colaboración con los gobiernos regionales y con los municipios. Le da bastantes facultades para poder, digamos, llevar a cabo esta acción. Sin embargo, y recordando lo que habíamos dicho previamente, este servicio de biodiversidad y áreas protegidas que sigue pendiente es aquel que se va a tener que hacer cargo en un futuro de la administración de las áreas protegidas. Y también va a tener que hacerse cargo de otros instrumentos de gestión ambiental, como son los planes recoge y la clasificación de especies. En ese contexto, en el año 2010, retrotrayéndonos, aparte de la creación la creación del ministerio, hubo modificaciones a la ley 17.288, que introdujo ciertas modificaciones en la ley de monumentos naturales, indicando que los santuarios de la naturaleza, que es una de las categorías de protección, quedan bajo la tuición o vigilancia del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Posteriormente, en el año 2012, como se va implementando este marco legal, se establece el reglamento de clasificación de especies, que establece la forma y el cómo se desarrolla la clasificación de especies de acuerdo a distintas categorías de conservación. Eso ha sido fundamental, por ejemplo, para el caso de muchas especies vegetales y animales, específicamente en el caso de Antofagasta, las especies de flora costera. Posteriormente, en el año 2014, cómo se tiene que ir articulando o se va a desarrollar estos planes o estas clasificaciones, se genera ya el reglamento para el funcionamiento de la creación de los planes de recuperación, conservación y gestión. Es decir, uno clasifica especies, pero ¿cómo se clasifica eso? ¿Cómo son los mecanismos? Eso es establecido a través del año 2014 en este reglamento de funcionamiento. Posteriormente, en el año 2016, se crea un instrumento que es el derecho real de conservación. Y ese derecho real de conservación da el paso, ¿ya?, a la protección en áreas privadas. En el análisis que nosotros hicimos, por lo menos acá en la región de Antofagasta no hay ninguna figura, ¿ya?, que haya sido creada o que haya sido conservada a través de este derecho real de conservación. Está ahí, existe, ¿ya?, y aplica principalmente a predios privados. Y posteriormente, ya en el año 2020, se genera la Ley de Humedales Urbanos y el reglamento. De esta forma, lo que nosotros estamos viendo acá es que ha habido un avance, principalmente en el tema de especies y en el tema de ecosistemas de humedales, principalmente. Son 10 años, ¿ya? Alguien podría decir, oye, qué poco. No, estos son procesos. Y es lo que trato de mostrar en esta presentación. La siguiente, por favor.
Retomando el tema de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, ya el año 2017, y sin olvidar toda esta línea de tiempo que puse previamente, se actualizó la Estrategia Nacional de Biodiversidad, donde lo fundamental y donde me gustaría que tomaran atención es en el plan de acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad abajo. Está focalizándose en la conservación de la biodiversidad marina y las islas oceánicas. Se focaliza también en el control de especies exóticas invasoras, sigue abordando los temas de especies nativas, el tema de áreas protegidas y la conservación, digamos, de humedales. En el fondo, estos tres últimos puntos son de arrastre ¿ya? De la implementación que se ha venido desarrollando previamente, siendo los dos primeros lo más, digamos, novedoso o actualizado. La próxima. Entonces, ¿cuál es el contexto de conservación que nos mueve? ¿Ya? Tenemos esta estrategia con esos lineamientos que yo les presenté. Tenemos las metas Aichi, ¿ya? Que si bien es cierto, las metas Aichi fueron creadas del 2011 al 2020, ¿ya? Donde destaco la meta 11, ¿ya? Que es principalmente la conservación de superficies de ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos o acuáticos, y la meta 12, que es evitar la extinción de especies. En ese contexto, el año 2015, la Seremía de Medio Ambiente desarrolló una evaluación del cumplimiento de estas metas, ¿ya? Y en general se indica que el cumplimiento es bajísimo respecto de la meta de cumplimiento, la meta 11, que es el 17%, recordemos, para ecosistemas terrestres, 10% para ecosistemas marinos. Entonces, hay una brecha claramente, ¿ya? La próxima. Y aquí, entrando un poco a qué ha hecho, ¿ya? Y cuál es el trabajo que ha desarrollado el equipo de la Seremía, por el cual ha pasado muchísimas personas. Aquí muestro el levantamiento de financiamiento que se ha desarrollado a lo largo desde el año 2002, en realidad, al 2022. Los separé, digamos, por aquellos proyectos que abordan temas de biodiversidad y los temas de contaminación y riesgo ambiental. En el primer caso, tenemos que hay 6 proyectos que se han realizado y en estos momentos se encuentran en ejecución 3. ¿Ya? La cantidad de recursos en ejecución en estos momentos bordea un poquito más de 1.500 millones de pesos, sí. Y en el caso de, gracias, del otro aspecto, gracias, que dice relación con la contaminación y el riesgo ambiental, la Seremía se focalizó en establecer cuáles son la condición de las bahías, ya de las 3 principales bahías, Mejillones, Algodonales, en Tocopilla y San Jorge en Antofagasta, y actualmente va a abordar ya un nuevo proyecto que va a diagnosticar la condición ambiental en la bahía de Taltal, con lo cual tendríamos el diagnóstico completo, ¿ya? Para todas las bahías de la región. Por otra parte, desarrolló un proyecto importante de riesgo ambiental en suelos abandonados que permitió tener este diagnóstico de cuál es la situación y una categorización de aquellos suelos abandonados que en realidad tienen con potencial presencia de contaminantes. Se generó un diagnóstico ya para el caudal ambiental del río Loa, donde lo principal ya es principalmente la guía metodológica que, para el establecimiento de dicho caudal en este río, y actualmente se está desarrollando un estudio para generar una norma secundaria de calidad ambiental en Bahía de Mejillones. Este último estudio que acabo de mencionar se deriva ya del diagnóstico realizado y terminado el año 2019. En total, más o menos, sacando la cuenta, son como 4.700 millones de pesos, ¿ya?
los que se lograron levantar a lo largo de todos estos años. También destaco, volviendo a la parte de biodiversidad arriba, ¿ya? Los que están en ejecución en estos momentos, si ustedes se dan cuenta, están focalizados ya en especies. El primero es anfibios altoandinos, luego el de conservación de flora costera norte, ya, del cual se va a exponer más latamente en las próximas exposiciones. Y últimamente, este está recién empezando, uno sobre biodiversidad marina en la región de Antofagasta. Entonces, ¿qué tenemos si uno ve este análisis? Hubo un esfuerzo, ya, en el primer caso, de conocer cuál era la situación en un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad como es Península de Mejillones. Posteriormente, la Seremía se enfocó en el tema de humedales altoandinos justamente por el estrés hídrico en que, digamos, por efecto del cambio climático y también los usos ya, que existen en la zona de altoandina, se enfocó en establecer, bueno, cuál es la condición y qué es lo que se puede hacer. Lo principal que destaco de acá, de estos dos estudios, muy sintéticamente, obviamente, es una categorización de acuerdo al estrés ¿ya? Y al riesgo en los cuales se encuentran los diversos humedales en la zona altoandina. Y bueno, lo de anfibio altoandino ya lo dije, que tiene que ver principalmente con el género Telmatobius, y básicamente es eso. Me parece que en este levantamiento se ve que el esfuerzo ha estado centrado, ya, obviamente, en especies, ecosistemas y también saber cuál es la condición de riesgo ambiental en el caso de ecosistemas, por ejemplo, las bahías que son utilizadas, digamos, o que han sido utilizadas y que son relevantes para la economía nacional y regional. La próxima. En ese mismo periodo, ¿cuál fue, digamos, el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado en términos de creación o de, más que de creación, yo lo pondría en términos de protección de ecosistemas concreto a través de un instrumento de gestión ambiental, como por ejemplo áreas protegidas a través principalmente del instrumento Santuario de la Naturaleza, que como les mencioné al inicio, ya en el año 2010 se modificó esa ley, por ende es el servicio de biodiversidad quien va a tener que hacerse cargo más adelante. Pero ¿cuáles son? ¿Ya? En el año 2018 la laguna Tebenquiche, ¿ya? En el 2021 y el 2022 se generaron el Santuario de Naturaleza Aguada de la Chimba y el Santuario de Naturaleza Itata Walla. Estos tres santuarios, el primero está orientado a salvaguardar los ecosistemas de tapetes microbianos, ¿ya? De estas lagunas, que son relevantes. El segundo santuario está orientado a salvaguardar el ecosistema que en realidad son ecosistemas relictos, ¿ya? En la ciudad de Antofagasta, porque esto están circunscritos ¿ya? Al medio urbano principalmente, donde obviamente hay dos especies que son relevantes más toda la vegetación que ahí existe. Y en el caso de Santuario de la Naturaleza Itata Walla está orientado a salvaguardar, digamos, un sitio de nidificación relevante para el gaviotín chico. Luego, ya el Ministerio desarrolló tres planes recuperación, conservación y gestión. El primero es de flora costera norte, que considera 94 especies. Luego, el año 2020, y un punto importante, son macros regionales porque abarcan desde Arica, Iquique y hasta Antofagasta, en el caso de la flora costera norte. En el caso de Chinchilla de Colacorta, abarca desde Tarapacá hasta Atacama, ¿ya? Y en el caso del plan recoge de golondrina de mar recientemente aprobado, considera 4 especies y abarca desde Arica hasta la región de Coquimbo. Los esfuerzos de conservación para lograr las metas propuestas en cada uno de estos planes recoge no son menores y actualmente se está, digamos, haciendo una evaluación al respecto. Pero quiero hacer el vínculo, ¿ya?
de este plan recoge flora costera con el estudio, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha sido la estrategia de la Seremía, ¿ya?, para poder implementar, llevar a cabo las tareas que se nos plantean digamos, en este tipo de instrumentos de gestión ambiental? Por último, un último instrumento de gestión ambiental que digamos, se levantó en el año 2020 son los humedales urbanos. Y hasta el momento hay 2 humedales urbanos en la comuna de Antofagasta. Es La Chimba, que conserva parte, digamos, o considera alguna parte de lo que es el Santuario de la Naturaleza. En el fondo, ese lugar tiene 2 instrumentos de gestión ambiental y un nuevo humedal urbano que es el Salar del Carmen. La próxima. ¿Cuáles son las proyecciones del 2022 al 2026? Hay procesos, hay, digamos, situaciones que están en proceso, ¿ya? Y uno de ellos son 2 propuestas de santuario de la naturaleza en Ojos de Opache, que es en el río, digamos, tributario del río Loa. También la desembocadura del río Loa como tal. Este va a ser un santuario de naturaleza birregional. El humedal urbano vertientes de la Chimba Norte, la creación del santuario de la naturaleza Cerro Perales, que está en trabajo, y el plan recoge Gaviotín Chico, que se está trabajando también. Asimismo, lo que viene posteriormente es focalizar en los planes de manejo de estos santuarios, porque una cosa es crear, pero lo otro es implementar. La creación, digamos, de ordenanzas municipales para los humedales urbanos, que van a dar el contexto del plan de manejo de estos humedales urbanos, y la actualización del plan Recoge Flora, porque cada 5 años se tiene que actualizar, y este plan ya lleva 4 años. Por lo tanto, lo que viene es una actualización de aquello. Por último, indicar de que estas propuestas, ¿ya?, no son al azar, ¿ya?, están dentro de una, digamos, un plan, que es el plan de regulación ambiental aprobado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, y además está inserto o se inserta en ella el resumen de compromisos en materias de conservación a través de áreas protegidas del Ministerio de Medio Ambiente para el periodo 2022-2026, donde se destaca Cerro Perales, principalmente para esta región. Y que Cerro Perales, ¿ya?, es una zona relevante para la flora costera norte, justamente a partir del levantamiento que hizo o que está haciendo el FNR Flora. En resumen, de los instrumentos y de las metas, ¿ya?, que se han planteado, la Seremía se ha esforzado, ¿ya?, el equipo de la Seremía, desde el año, insisto, 2010 al 2022, se ha esforzado en levantar, gestionar financiamiento para poder licitar estudios que sean desarrollados a través de instituciones que sean, digamos, científicamente fuertes, ¿ya?, de manera tal de tener esta información con una base relevante que nos pueda servir no solamente para los instrumentos, sino también para abordar todo aquel tipo de proyecto que pueda ingresar a través del sistema de impacto ambiental. Es decir, nos ha servido para todo eso. Y es la forma, ¿ya?, que tenemos y que vamos a seguir implementando para poder llevar a cabo esta labor. Finalmente, dar las gracias, ¿ya?, al equipo de la Seremía, y empiezo por Carolina Rodríguez, que ya no está, Roberto Villablanca, mi colega Mirna, que está acá, Carlos, Fernando, y un montón de Jimena Ibarra, y un montón de gente que probablemente se me queda en el tintero, pero ha sido un trabajo de equipo. Todo esto ha sido un trabajo de equipo. Y eso es lo que yo destaco y lo fundamental para poder obtener estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Como ahí mencionaba, digamos, este es un trabajo de muchos años
para poder, digamos, contribuir a la gestión en temas de biodiversidad. Y bueno, esto ha venido dando fruto. También importante reconocer, como mencionaba ahí Beatriz, que haya existido también voluntad por parte del gobierno regional de priorizar estos estudios, porque son, digamos, muy importantes, primero para tener este levantamiento de información y luego, ¿cierto?, para poder utilizar estos antecedentes en toda la gestión que impulsa la Seremi. Así que muchas gracias por tu presentación, Beatriz, y a continuación damos un espacio para hacer consultas. Gracias. Beatriz, ¿en qué consisten los planes Recoge? Los planes Recoge son un instrumento, ¿ya?, donde a través de un comité de expertos, ¿ya?, se establece actividades y metas para poder, por ejemplo, sobre todo abordar las amenazas, ¿ya?, a estos planes, desarrollar investigación y desarrollar educación. Entonces, en el fondo es que si uno clasifica una especie, ya, por ejemplo, está en peligro crítico, ¿ya?, o peligro, lo que sea, ¿qué hago con eso? ¿Cómo desarrollo gestión, ¿ya?, para poder abordar las amenazas que se hayan generado? Porque una cosa es que esté clasificada, pero eso, y que esté en peligro, ya, ¿y qué hago con esto? Entonces, en el fondo, se desarrollan estos planes que salen mediante decreto supremo y que son mandatorios, son obligatorios. ¿Por qué? Porque después viene la Contraloría a preguntar, bueno, ¿y usted qué hizo con esto? Entonces, en la administración pública funcionamos así, o sea, es mediante decretos, ¿ya?, mediante resoluciones, ¿ya?, que hacen obligatoria cierta acción respecto de una, ya sea una especie en este caso o un ecosistema. Y otra pregunta, el panel de expertos, ¿hay expertos de la región, locales? ¿Las universidades tienen desarrollo de la investigación local? De lo que yo conozco, para el caso del plan Recoge Flora, ¿ya?, son expertos de universidades como Universidad de La Serena, Francisco Esqueo, por ejemplo, de línea, ¿ya?, y en el caso, por ejemplo, de golondrina de mar, ¿ya?, sí, hay expertos locales. Y en el caso de gaviotín chico también. Listo. ¿Alguna otra consulta? Hola, me presento, mi nombre es Rinat Leitman. Respecto a estos instrumentos de conservación, me gustaría hacer la consulta si es que hay vislumbramientos sobre esa parte de la naturaleza que es muchas veces discriminada, que es como la naturaleza biótica, como por ejemplo las áreas rocosas, o si es que hay como áreas de, o sea, si hay instrumentos que apunten hacia la conservación de, no sé, por ejemplo, de la geología del lugar. Si entendí bien, algo así como un parque ecogeológico. Uno piensa en naturaleza y se va al tiro a lo biótico. Ya. Lo biótico es como básicamente el dispositivo que No, sí entiendo. Cuando uno habla de ecosistemas, ya, habla del sistema abiótico y biótico y el proceso, digamos, que existen de intercambio de materia y energía en el fondo. Por ejemplo, en el caso del agua de la Chimba, ¿ya?, es todo el sistema completo, porque constituye un hábitat, ¿ya? Entonces, por lo tanto, considera todo. No sé si me explico, o sea, si tú, digamos, decretas, en el caso del humedal de la Chimba, se decretó como santuario de la naturaleza, considera todo un polígono e implica absolutamente todo, ¿ya?
el agua, la flora, y tiene ciertos objetivos de conservación, por cierto, pero estamos hablando de un polígono completo. No se hace una separación de medio biótico o abiótico. Claro, es que eso es una cosa en el decreto, digamos, tú delimitas ya un espacio, pero en cuanto al manejo de las amenazas, ya, eso te permite, por ejemplo, poder hacer acciones si hay algún tipo o se establece que hay algún tipo de contaminación que puede estar afectando la biota abajo, ¿ya? Entonces, lo que te permite aquello es, el trabajo es a través del manejo de las amenazas, pero no necesariamente, ¿ya?, tú tengas que tomar toda la cuenca, ¿ya?, para salvaguardar, digamos, la flora abajo. Se puede hacer a través de manejo de amenazas. ¿No hay más consultas? Creo. Bueno, entonces a continuación comentarles, bueno, que la flora costera de nuestra región sin duda es una riqueza que hay que valorar y cuidar, ¿cierto? Por su particularidad, por su nivel de endemismo. Es por esto que invitamos a Paola Agüero, Ana Sandoval y Gustavo Volados, que son integrantes del equipo que está a cargo de esta investigación referida al diagnóstico y conservación de la flora costera, para que nos expongan sobre el avance del estudio. Iniciativa que por lo demás es financiada por el FNDR, la Seremi del Medio Ambiente es la contraparte técnica y el ejecutor en este caso es el INEA. ¿Escucha? Un poquito más para arriba. Ahí sí parece. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión les voy a presentar yo. Mi nombre es Ana Sandoval. Yo formo parte del equipo del Banco Base de Semillas. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes los avances que hemos tenido en el proyecto que estamos ejecutando, en el estudio que estamos ejecutando. Y justamente quiero contarles un poco los avances de esta iniciativa en particular, pero también quiero contarles que el Banco de Semillas lleva bastante tiempo preocupado y ocupado también por la conservación de la flora de esta región. Nosotros hemos tenido diversos proyectos, diversos estudios que hemos desarrollado con distintos tipos de fondos. Incluso empezamos a trabajar con el Ministerio antes de que existiera. Nosotros ya teníamos convenios con CONAMA en su momento, los tuvimos. Así que la flora de esta región en realidad para nosotros siempre ha sido una preocupación. Y por eso hemos sido de alguna manera capaces de darnos cuenta del valor y tratar de hacer un aporte al respecto. Como les decía, en esta ocasión vamos a hablar un poco del estudio que estamos llevando a cabo con la Seremía y con los fondos del FNDR, del Gobierno Regional, para el diagnóstico y conservación de la flora costera de la región de Antofagasta. Ahí está el nombre del equipo. Nosotros trabajamos distintos profesionales en las distintas etapas que está desarrollándose en este proyecto, ¿ya? Así que ahí les voy a ir contando un poco. Para el otro lado.
Bueno, primero comenzar destacando que la flora costera de la región de Antofagasta es realmente única, ¿ya? Este ecosistema es un ecosistema que viene por la franja costera, no solamente en esta región, sino que nace desde Perú. De hecho, recorre Perú, nace al sur de Ecuador, y es un ecosistema reconocido a nivel mundial porque justamente existe y ha evolucionado en relación a las neblinas costeras, ¿ya? Las neblinas costeras son las que permiten el desarrollo de una flora tan especial, que no es la misma en cada lugar. Por eso sigue siendo tan especial, digamos, especialmente la de aquí de Antofagasta, porque esta franja costera va formando islas de vegetación. Y estas islas de vegetación son distintas las que están más en el norte de Perú, las que siguen para el sur. Hay algunas especies que se comparten, hay algunas formas de vida que se comparten, pero las especies en general se desarrollan con un altísimo nivel de endemismo, porque tienen que adaptarse a las condiciones propias de cada una de estas islas. Por lo tanto, los niveles de endemismo de estos lugares son mucho más altos que se encuentra en general a la flora nacional. Y nuestra flora ya tiene unos niveles de endemismo muy altos. Nuestra flora tiene un nivel de endemismo comparable a las islas. ¿Ya? Estamos hablando de un 46% de flora endémica. Y en estos casos el endemismo puede ser incluso mayor. Pero junto con ese endemismo el nivel de amenaza también es alto, porque son ecosistemas frágiles, son ecosistemas que son muy puntuales, que se desarrollan en unas solas condiciones y que por lo tanto entonces su fragilidad justamente tiene que ver con su distribución. Si solamente existen en pequeños puntos, entonces es esencial proteger esos puntos, porque no hay una copia que podamos encontrar de ese ecosistema en otro lugar, ¿ya? Acá en la región, de acuerdo a las clasificaciones de vegetación del profesor Gajardo, se reconocen dos formaciones vegetacionales de desierto costero, que es justamente este ecosistema que se denomina el desierto costero. Una digamos, el desierto costero de Tocopilla y el desierto costero de Taltal, ¿ya? Estos dos ecosistemas son igualmente importantes y tienen las mismas características que les estoy contando sobre endemismo, solamente tienen diferencias en cuanto a la densidad. La zona sur es mucho más rica, mucho más diversa que la zona norte, justamente porque las condiciones ambientales son mucho más adversas hacia el norte. Y en relación a los niveles de amenaza, bueno, podemos detectar que en esta zona hay una gran cantidad de especies amenazadas en distintas categorías, en peligro crítico, vulnerable, ¿ya? Para el caso de este proyecto, nosotros nos hemos enfocado en estas especies que justamente son las que están contenidas en el plan Recoge que mencionaba Beatriz recién, pero además nosotros hemos hecho hemos incluido a especies que aún no están clasificadas, incluso nosotros también hemos tratado de colaborar en la clasificación de las especies, y por eso aparece el nombre de prioritarias, porque justamente es una de las partes que desarrollamos en este proyecto. Ahí. Bueno, y esta es más o menos la vista de por qué se desarrollan estos ecosistemas. Bueno, se desarrollan porque el mar carga, digamos, estas camanchacas, esta niebla costera, con una gran cantidad de agua, pero gracias a que los farellones costeros son capaces de atrapar esta humedad, es que se desarrollan estos ecosistemas. Si ese farellón costero no existiera, entonces el agua que se formaría pasaría. Pero en este caso se conduce por este sistema de quebradas que hay y por los farellones que de alguna manera interceptan y cosechan el agua desde la niebla. Entonces estos ecosistemas no solamente geográficamente son capaces de cosechar el agua, sino que estas plantas han sido adaptadas con distintas estrategias, ya sea en su forma o en sus texturas, que les permiten de alguna manera captar la neblina. Por eso es que son tan especiales. Y bueno,
para comenzar a contarles sobre el proyecto, este proyecto ha tenido distintas etapas. Se inició con una etapa de recopilación y sistematización de la investigación existente, porque hay muchas personas que han estudiado los ecosistemas acá, tanto en temas de especies, en temas de niebla. Había que hacer una recopilación para rescatar toda la información que había sido levantada ya con anticipación. Además se hizo un catastro, un inventario de las especies más amenazadas, o sea, utilizando estos listados que se generaron con la información bibliográfica. Entonces salimos a terreno a hacer una evaluación de la vegetación. Se hicieron inventarios, o sea, se hicieron parcelas para detectar especies, para también evaluar en términos de densidad, amenaza, etcétera. Y con esto se definieron las áreas más prioritarias para la conservación y también aquellas especies que estaban en mayor amenaza. Entonces, esta priorización consistió más o menos en hacer un ranking de especies para detectar cuáles eran las más amenazadas o no, para digamos, incorporar no solamente las que ya están clasificadas, sino que también hacer una mirada que qué pasa con las especies que no se han evaluado todavía. Entonces se hizo un ranking de especies. Con esto entonces se elaboró lo que llamamos el diagnóstico del estado de la condición de la flora, ¿ya? Entonces, con toda esta información se evaluó este diagnóstico, se establecieron las especies prioritarias y con eso ya había digamos, información suficiente para ponernos a trabajar en un plan que realmente ejecutara conservación para estas especies. Entonces, este plan más o menos es lo que yo les voy a mencionar en esta presentación, y también tiene otras labores más con respecto a qué es lo que continúa. Entonces, este estudio también incluye la elaboración de proyectos que permitan abordar iniciativas que, digamos, como que continúen un poco con la información que se está recogiendo, y además que incluya también a las áreas de educación y a las áreas de turismo para que de alguna manera esta información que nosotros hemos estado generando permee hacia el resto de las personas. Y por supuesto entonces la difusión para nosotros es muy importante porque necesitamos dar a conocer estos estudios. Entonces, en este plan piloto más o menos es lo que les voy a contar un poquito, especialmente en las áreas de propagación, que son donde yo he estado trabajando en el proyecto, y las áreas de reintroducción, que es donde ha estado trabajando Gustavo, bueno, y también todo el equipo, pero que han estado encabezados, digamos, por estas dos personas. Entonces, les cuento un poco cuáles eran las metas de este estudio. Las metas eran identificar cuáles eran las 100 especies más importantes para términos de conservación. Primero era identificar estas 100 y tratar de colectar semillas o material de propagación que nos permitiera, ejecutar acciones de conservación para estas 100 que estamos diciendo que son las más urgentes. Y después propagar de estas 100 especies, al menos propagar 40 y al menos llegar con 10 especies, ensayos piloto de reintroducción en terreno, ¿ya? Eso consistían más o menos las etapas y las hemos ido cumpliendo. Hemos de hecho superado las metas. La priorización no es solamente para 100 especies, sino que prácticamente llegamos hasta como un ranking como de 200 especies. Así, si no a las 20 podíamos seguir adelante en la lista, porque en la colecta de semillas y el encontrar las especies, digamos, es parte de las dificultades que nosotros podemos enfrentar en terreno. No todas las especies semillan todos los años, entonces hicimos una priorización un poco más amplia. En el caso de las especies propagadas también superamos nuestras metas y no solamente propagamos 40 especies, sino que llegamos más o menos a unas 60, superamos incluso un poco las 60. Y en terreno también llegamos a esta meta. Les voy a dar algunos ejemplos aquí con algunas especies, como para que ustedes se queden con algunos nombres ya en la cabeza y comencemos a conocer esta flora. Y les voy a contar sobre la especie número 1 que quedó en nuestro ranking, ¿ya? La especie más amenazada de la región.
según los estudios que nosotros realizamos. Esta especie, bueno, no tiene nombre común porque es tan amenazada que casi no la conocemos, es el Heliotropium jaffueli. El Heliotropium jaffueli es un tipo como de... Los Heliotropium son un grupo de especies que están en la zona norte, llegan incluso hasta la región de Coquimbo y pasan un poquito para allá. Son conocidos en general como palo negro o matas negras, porque cuando pasa, digamos, los tiempos de sequía, tienen un aspecto mucho más oscuro, que luego ya reverdece cuando cae la lluvia. El Heliotropium jaffueli en este caso es una especie que está en la zona de Tocopilla, vive en una condición muy, muy adversa, bueno, allá ya es una condición de mucha sequedad, y quedó en nuestro ranking número 1 porque en las evaluaciones solamente se detectaron 7 individuos. O sea, en la naturaleza existen 7 plantas y se recorrió el lugar, o sea, no es una cosa que puede subir si nosotros seguimos explorando, pero se detectaron solo 2 lugares en donde vive esta especie, y en uno de los lugares, cuando visitamos por segunda vez, la única planta que existía ya había sido destruida, porque estaba justamente a una orilla de camino. O sea, de ese nivel de extrema amenaza es lo que estamos hablando. Cuando uno habla de plantas, o sea, de especies en peligro de extinción, uno se imagina los animales más digamos, promocionados, el oso panda, no sé, cosas así. Yo estoy seguro que si ustedes googlean y buscan cuántos oso panda quedan en el mundo, no van a quedar 7, van a quedar mucho más. Y es un emblema de la conservación. Entonces aquí yo les doy un ejemplo. 7 plantas son las que se detectaron en terreno. Nosotros logramos colectar semillas, se colectó un poco también de material vegetativo para ver si podíamos hacerlo a través de estacas. Logramos 10 ejemplares, que puede ser muy poquito, uno puede decir, son 10 plantas, pero son 10 más a los 7 que existen, así que para nosotros es un tesoro haber logrado estas 10 plantas. La germinación es difícil, por eso les incluí ahí un poquito del gráfico, pero también es difícil conseguir sus semillas, porque no genera mucho, son poquitos individuos y tampoco podemos arrasar con todo lo que existe. Así que esta es la endémica regional número 1. Solo vive en el punto que les estoy mostrando ahí, que es en las cercanías de Tocopilla. El número 2 no lo incluí acá porque es un cactus y nosotros no logramos conseguir semilla para poder propagarlo. Así que ese cactus no lo incluí aquí porque no lo incluimos en la propagación, porque no pudimos encontrar su semilla. Pero les voy a pasar al número 3. El número 3 del ranking es una especie también de la zona de Tocopilla, que incluso tiene su apellido de Tocopilla porque es Maleservia tocopillana. Le llaman... Farolito, ay, gracias porque me había olvidado de la gracia. Farolito, entonces sí la conocen, qué bueno saber que la conocen. Que la conocen. Esta especie también fueron evaluadas, tuvimos buena germinación, a pesar que no genera mucha semilla, cuesta. Tuvimos más o menos buena germinación, pero lo difícil es que sobrevivan las plántulas. Genera una plántula muy delgadita, casi como un pelito muy débil, entonces cuesta mucho lograr una planta ya establecida. Nosotros logramos 15 individuos y en este minuto se fueron a terreno, están tratando de incorporarse a la población, digamos a las cercanías de la población original, así que esta es nuestra especie. Se estima que existen más o menos unos 100 individuos en la naturaleza de esto, entonces ya saltamos un poquitito más, es un poquitito más abundante y esperamos que le vaya bien en terreno. Nosotros mañana ya tenemos una salida para allá, así que veremos cómo le va. Ceremi nos va a acompañar, así que vamos a ir a ver cómo está. Otra de las especies, bueno, aquí les menciono 2, son un tipo de plantago. El plantago es una planta más herbácea, menos atractiva, así que pasa más desapercibida todavía, porque las otras por lo menos eran con flores y más atractivas, pero estas son prácticamente unas especies herbáceas que no se notan mucho, pero para nosotros también fueron súper importantes porque en la naturaleza se estima que existen menos de 50 plantas. Plantago nebularis es propio del morro moreno, es una planta que crece ahí, crece solamente ahí, arriba, y se estima que existen menos de 50 individuos, en el caso del Johnstoni pasa más o menos lo mismo. Nosotros logramos reproducir de los dos un poco, y no los hemos reintroducido en morro moreno, pero sí queremos ponerlo en algunas iniciativas, digamos, como más de conservación ex situ.
La siguiente especie que les iba a compartir era las especies de la zona de Taltal, Paposo, Dalea suria. Con esta especie ya tenemos más experiencia porque en los proyectos anteriores nosotros hemos generado hemos generado plantas incluso, pero es primera vez que nosotros logramos llegar con plantas a terreno. De esta especie nosotros hemos propagado unas 400 plantas y seguimos propagando un poco para poder seguir compartiendo con los demás actores. Ya tenemos experiencia, así que nos va bien con la germinación, con la propagación y las plantas. En la naturaleza se estima que existen unas 295, o sea, en este momento nosotros existen más plantas de manera ex situ que lo que existe en la naturaleza, a pesar de que hay un poquito de mayor número. También es una especie que crece solamente en 2 lugares. Los 2 pertenecen a Paposo, son 2 quebradas, 2 quebradas de la zona de Paposo, una es la quebrada Peralito y la otra es la quebrada La Plata, y son los únicos 2 lugares en donde se ha detectado la especie. También está presente en Cerro Mirador, pero en Cerro Mirador nosotros la hemos reintroducido, no era natural de ahí. Entonces ahora hay un tercer lugar que se podría considerar que es como intermedio entre lo in situ y lo ex situ, porque salió, digamos, y luego volvió. La otra especie también de apellido Paposana es Diclíptera. Diclíptera es una especie también que hemos tenido experiencia anterior para propagarla. Hemos generado unas 400 plantas y se estima que en la naturaleza deben existir unas 500. Esta la hemos estado, está en un poco más de puntos. Nosotros de hecho tenemos colectas de 3 lugares, así que también es una de las especies que estamos levantando. Incluso tiene un muy buen comportamiento en jardín, es muy bonita, así que también es una especie que se puede, bueno, al igual que la anterior, Dalea, creo que su uso en ornamental creo que también es esencial y de alguna manera es como hacer conservación ex situ, pero de manera urbana. Así que ahí también los invito a conocerla y a incorporarla en su vida diaria. Sena paposana es otro ejemplo, nuevamente paposana, así que son especies propias de acá. Vive, bueno, tiene un poquitito más de distribución, pero la verdad es que está todo muy cerquita. Hay más poblaciones, me refiero, pero todas están muy cerquitas, así que también es de la zona de Paposo. Ahí también hemos logrado propagarla. Tiene una bonita floración, todavía no se comporta tan bien en el cultivo, así que no sabemos bien si va a tener un uso ornamental, pero de que es preciosa, es preciosa. El problema es que cómo la hacemos sobrevivir, porque es un poco más delicada. Hemos logrado unas 200 plantas y en la naturaleza hemos estimado que existen unas 91. En relación a, bueno, Croton también es una de las especies emblemáticas de la zona de Paposo, es endémica también de esa zona, solamente vive en la quebrada El Rincón, la Rinconada, Sepultura, que es como una combinación de quebradas, pero es la misma. También hemos logrado propagarla, menos individuos eso sí, porque es bastante difícil conseguir las semillas. Hemos logrado 40 individuos que en este minuto se fueron a terreno. Y otras especies, bueno, hemos estado trabajando también en las especies geófitas. En este sentido no hemos enviado nada a terreno todavía porque por tratarse de geófitas generan un bulbo. Por lo tanto, los bulbos que en el tiempo que llevamos están muy pequeñitos y no queremos arriesgarlos llevándolos a terreno, pero hemos propagado la ñañuca de Paposo, hemos propagado tigridia, que también es muy, digamos, son flores muy bonitas, así que tienen un tremendo potencial ornamental, aunque son pequeñas, pero son, bueno, la ñañuca no es pequeña, es grande, es vistosa, preciosa. Y ahí hemos hecho algún trabajo en geófita. También en bromeliáceas, digamos, los chaguales, las puyas, hemos estado trabajando. Está el chagual del jote que llaman, un poco más pequeño. En ese hemos tenido muy buenos resultados en germinación, pero no en sobrevivencia de plantas. Es muy difícil lograr una planta adulta. Y en el caso de Puya boliviensis sí, no hemos tenido problema y las plantas se han ido a terreno, están preciosas y creciendo muy bien. Así que esa es otra de las especies que hemos estado trabajando. Y bueno, un montón más que podría estar hablando todo el día, entonces solamente es una pequeña pincelada. En el caso, bueno, ¿qué hicimos con las plantas? Bueno, las plantas las empacamos y nos vinimos hacia el norte. Tomamos los resguardos para poder cuidarlas lo que más fuera, sobre todo porque el traslado tiene problemas con el viento y el calor.
y nos asociamos, porque este estudio también ha sido gracias a la colaboración con otras instituciones, y tomamos contacto con viveros guardianes, le llamamos nosotros, en donde nosotros dejamos en cuidado nuestras plantas para poder llegar con ellas a terreno. En este caso, la Municipalidad de Taltal se ha portado súper bien con nosotros y nos ha recibido, nos ha abierto sus puertas y hemos estado haciendo actividades con ellos. Y por supuesto aquí el Jardín de Aguas Antofagasta, en donde siempre también hemos sido súper bienvenidos, así que también ellos han estado colaborando con este proyecto. Después de que las plantas estuvieron un tiempo esperándonos aquí para que pudiéramos preparar el sitio, entonces las plantas se fueron a reintroducción, y en esta reintroducción lo que se hizo fue incluir a estas especies que yo les cuento. Nuestra meta eran 10 especies. Hemos logrado introducir 12 en este minuto. Esas 3 que tengo marcadas ahí todavía no las hemos reintroducido, pero estaban en el plan también, así que estábamos aspirando a 15 especies. Y estas son más o menos las que hemos estado, les nombré varias incluí varias de las que mencioné en la propagación, para que pudieran. Entonces, 15 especies son las que se están destinadas para reintroducción, y en total más o menos con unas 600 plantas. Eso es lo que se ha puesto en los ensayos de reintroducción. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Bueno, para seleccionar los sitios, se hizo también una priorización, se hizo un índice para poder determinar cuáles eran los mejores sitios, considerando, por ejemplo, la accesibilidad, el cuidado que podían tener, el futuro que podía haber ahí, que no tuviera tanta amenaza, porque, por ejemplo, no íbamos a poner un lugar para que después fuera destruido, era como necesitábamos tener la seguridad de que podía prosperar. También consideramos la porque teníamos que destinar las plantas con las que habíamos tenido éxito en la propagación para poder llevarlas a terreno, y etcétera. Entonces se seleccionaron finalmente 3 sitios, que fue en Tocopilla, la quebrada de Quillagua, y en Paposo 2 sitios, Rincón y Cerro. Esos fueron los sitios destinados. Para la quebrada de Quillagua se fueron estas 4 especies. Estas 4 especies viven en zona, digamos, Maleservia tocopillana, Heliotropium, ya se los mencioné, son propios de ese lugar. En el caso de la nolana crece en las cercanías de Tocopilla, y en el caso de Ophiosporus estuvimos reintroduciendo una especie que históricamente existió en esa zona, pero que ahora ya no existe. Entonces nosotros hicimos como una reintroducción con un material que viene de un poco más al sur, pero históricamente, digamos, en la bibliografía o en los herbarios aparece que también estuvo en esa zona, por eso también lo reintroducimos. En el caso de, se partió para allá con las plantas, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y lo que se hizo, perdón, se me fueron las fotos, ahí, se hizo, para que vean un poco las condiciones del terreno, lo que se hizo fue una protección individual por las plantas se fueron digamos, no con un cerco perimetral, sino que cada planta fue protegida con estas mallas para poder intentar mejorar las condiciones microambientales, digamos, para que se pudieran desarrollar. Y ahí se ejecutó, ese por ejemplo es Heliotropium jaffueli, cultivado entonces en invernadero, después endurecido para que pudiera soportar las condiciones, y luego ya plantado en su condición natural. Ahí está, se establecieron 60 plantas entonces en terreno, y todas tuvieron más o menos el nivel de protección y también el riego. Ahí está justamente Gustavo, quien encabezaba la acción, Marcos, que nos está acompañando hoy día, Marcos Acosta, y Paola, que nos está acompañando aquí en esta labor. El otro sitio era lo que era Cerro Mirador. En Cerro Mirador se incluyeron 3 especies, con 240 plantas, y en el Quebrada del Rincón eran un poquito más de especies, eran 5 especies más con 280 plantas. En Quebrada del Rincón tuvimos algunos inconvenientes, especialmente porque el sitio es privado, entonces no conseguimos los permisos del privado para poder ejecutar la acción,
así que se buscó un sitio cercano y finalmente el único lugar disponible era el Cerro Mirador, así que lo que se hizo fue que se introdujeron los dos lugares, pero en parcelas distintas. Entonces hay dos parcelas en el cerro, que era el lugar donde sí teníamos permiso para evaluar. Así que, ¿qué es lo que se hizo acá? Como eran más plantas, se hizo un diseño para poder evaluar cómo les va a las plantas con distintos tratamientos. Los tratamientos eran, un tratamiento control, o sea, plantas que no recibieran ninguna ayuda. Nosotros solamente regábamos al inicio y veíamos si ellas eran capaces de sobrevivir en las condiciones adversas que viven allá. Una en donde se le aplicaba riego, digamos riego normal. Otra en donde el atrapaniebla iba a ser el que le proporcionara el agua. Y uno en donde combinando recibían agua tanto del atrapaniebla como también un agua artificial. Esto se hizo en bloques, digamos, se repitió estadísticamente y se eligieron que todas las plantas más o menos fueran de una manera similar para poder evaluarlas. Entonces en el Cerro Mirador cada tratamiento, digamos, tiene solo 12 plantas, 5 daleas, 5 diclíptera y 2 puyas, y eso está replicado digamos por el bloque que da al final las 240 plantas. En el caso del cerro, nosotros le seguimos llamando Quebrada del Rincón, aunque esté en el Cerro Mirador, pero para poder identificar el ensayo, ahí se introdujeron un poquitito más de plantas. El ensayo luce más o menos así. Los neblineros en realidad se pusieron inicialmente muchas veces si ponerlo individual, no ponerlo, al final nos quedamos con los neblineros más grandes, pero no tienen un sistema de colección de agua, sino que de colecta de agua, sino que solamente gotean bajo la línea. Entonces las plantas fueron puestas aquí bajo la línea, en esas zanjas que se pusieron acá. Y el resto de las plantas que recibían el riego, el otro tipo, digamos así, fueron distribuidas al azar en el terreno. Esto entonces, ¿cómo se ejecutó? Se llevaron las plantas, se ejecutó la plantación, ahí participaron muchas personas, digamos, agrupaciones, instituciones colaborando, estuvo la Seremía, estuvieron la ONG tal sustentable, estuvo Línea, hubo gente de tal, o sea, teníamos colaboración por todos lados para poder hacer esta labor. Después de todo eran 600 plantas que había que poner, así que toda ayuda era bienvenida. Ahí entonces se hizo la plantación, el caso de Dalea Azuria, que está siendo instalada en terreno, las plantas incluso ya van florecidas, y eso se nota inmediatamente porque mientras estaban poniendo las plantas, todavía estaban en las cajas, ya estaban llegando las aves del lugar, dándose cuenta que algo estaba pasando, llegaron ahí directamente a la Salvia tubiflora, que es una planta maravillosa para los picaflores, así que ellos estaban muy contentos hasta ellos estaban contentos de que llegaran plantas nuevas al cerro. Así que ese fue el equipo en general que llegó a trabajar en la reintroducción. ¿Qué es lo que hemos sabido hasta el momento? Bueno, las plantas que se establecieron fueron medidas todas para poder hacerle un seguimiento. Estas eran las condiciones iniciales de las plantas. Llevan recién un mes en terreno, así que no tenemos muchos datos todavía, pero sí les podemos contar que esto es la sobrevivencia que tienen a la primera evaluación y afortunadamente está todo vivo. Tenemos que seguir monitoreando para ver cómo sigue, porque pensamos que todos estos esfuerzos que estamos haciendo tienen que tener un buen desempeño. Otras actividades que hemos hecho tienen que ver un poquitito más allá, digamos, de esto, porque la idea de generar plantas también es que podamos involucrar a la comunidad. Y entonces agregamos esta iniciativa que le llamamos como Jardines de Conservación de Flora Regional. Entonces bueno, aquí les tengo que contar que este es un jardín que nosotros hicimos en nuestro propio lugar, digamos en Vicuña, en el Banco de Semillas. Nuestros propios jardines también se han convertido en jardines de conservación. No solamente tenemos semillas guardadas en laboratorio, sino que también tenemos en nuestro mismo digamos, institución, en nuestro lugar, hemos hecho estos jardines y hicimos justamente un jardín de conservación de flora de Antofagasta y nos damos cuenta del tremendo potencial que tienen como jardín, digamos, el potencial ornamental. Así que quisimos compartirlo
este jardín que justamente un arquitecto del paisaje trabaja con nosotros, así que él se encargó de crear este jardín. Y entonces lo hemos visto evolucionar. Nosotros empezamos con plantas chiquititas, sabemos que hay plantas que resultan, hay plantas que no, entonces nos han aparecido, nos han desaparecido, pero la verdad es que nos hemos deleitado con la flora, así que está precioso nuestro jardín. También, y entonces hemos querido compartir esto también con la comunidad de acá, de la región. Y fue por eso es que nos acercamos con la gente de Tal Tal, como ya veníamos conversando, y justamente nosotros ayer transformamos esta jardinera que tenía algo de flores ornamentales, preparamos una señalética y nos vinimos entonces a cambiar esa jardinera y la transformamos entonces de rayitos de sol a flora regional. Esperamos que les vaya muy bien, ahí quedó el trabajo que hicimos. Quedó ahora a cargo de la municipalidad de Tal Tal. Ellos ya, digamos, son amantes de las plantas y amantes de la flora, así que esperamos que lo hayamos dejado en las mejores manos. Así que eso creo que es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Y ahí está la Y bueno, este es el equipo que trabaja en el banco de semillas. Nada sería posible si no tuviéramos todos estos corazones, digamos, tan entusiasmados y amantes de la flora para que esto resulte. Y ahí están nuestros contactos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Ana por su tan interesante presentación que poco para conocer el estado en que se encuentra la flora costera nativa y también nos presentó, digamos, este trabajo que están realizando respecto a este plan de conservación ex situ, de propagación y también de reintroducción de algunas de las especies que ahí se encuentran. Bueno, de inmediato damos espacio para las preguntas que puedan tener. Allá tenemos una pregunta, ya creo. Oye, primero que nada, los felicito. Me encantó en realidad el trabajo. Me parece que es de una importancia supina, dado que sin plantas y vegetales la vida, no solamente la vida de las especies, sino que toda nuestra vida se ve afectada. Yo quería preguntar sobre los sustratos en los cuales ustedes hacen las plantaciones allá en Vicuña. Si las condiciones atmosféricas, las condiciones de sustrato son las mismas en que las plantas viven, porque a mí me parece que cuando una especie vegetal desaparece de su lugar, tiene mucho que ver con el sustrato, con las condiciones climáticas, con el cambio climático, con las amenazas externas y con una serie de cosas. Entonces, a veces nosotros queremos, de muy buena intención, obviamente, reintroducirlas a su ecosistema natural, pero como están germinadas en un sustrato y en condiciones distintas, y al volverlas a su lugar original, se mueren. O sea, nosotros hicimos ese trabajo no en flora costera, lo hicimos en flora andina, y siempre pasaba que al final habían factores como las condiciones ambientales que hacían que las plantas crecieran un poquitito y después no seguían. Entonces, yo quería saber si ustedes habían trabajado, digamos, con sustrato del mismo lugar, si al introducirla, bueno, el estudio dice que no han todavía con estrés, sin agua y todo, han tenido poquito tiempo de evaluar. Pero si es que el sustrato lo han llevado o han trabajado con tierra de hoja u otras cosas. Sí, lo que pasa, efectivamente, cuando nosotros trabajamos en propagación de plantas, muchas veces hay como un sustrato típico que se ocupa en los viveros. No es fácil llevar suelo del lugar, primero porque uno tendría que destruir parte del lugar para poderse llevar una camionada de sustrato.
Pero sí, es un muy buen punto, es un muy buen punto a tener en cuenta cuando uno hace propagación de plantas de un lugar, especialmente para hacer reintroducción. Nosotros en este caso, para las plantas que preparamos, no lo consideramos. Nosotros usamos el sustrato que ocupamos comúnmente en el vivero. Incluso en sus inicios nosotros no hicimos ni siquiera ninguna prueba de sustrato. Solamente ocupamos el que pensamos que podía servir y que simplemente fue una mezcla de compost con perlita, que era algo un poco como para darle un poco pero es un sustrato completamente artificial, que no se parece a lo que se encuentra en terreno. ¿Qué sorpresa nos hemos llevado? Bueno, cuando ya teníamos andando todo, empezamos a hacer pruebas de sustrato y nos damos cuenta que las plantas responden de manera muy diferente depende de lo que nosotros estemos utilizando. Y de hecho nos estamos llevando sorpresas porque en este minuto, después de que todo está ocurriendo, digamos, nosotros todavía tenemos tiempo de seguir ensayando y nos damos cuenta que los sustratos que ocupamos en relación a los que estamos probando en este minuto, son los peores que pudimos haber utilizado, porque resulta que estamos probando otras mezclas, otro tipo de sustrato que nos está dando un resultado mucho mejor. Pero ya lo hicimos, digamos, en esas condiciones y así en esas condiciones logramos las plantas que logramos. A lo mejor si hubiéramos empezado al revés y hubiéramos empezado por estos sustratos, ya lo hubiéramos hecho de mucha mejor manera. En relación a los sustratos propios del terreno, también nosotros tomamos algunas muestras. Tomamos muestras y nuestra idea era primero evaluar un poco el contenido, digamos como el contenido de semillas que está en el suelo. Y eso fue lo primero que hicimos, el primer ensayo, en donde lo que no fue semilla, sino que sembramos suelo para ver qué es lo que sale. Hay una proporción de plantas que no la vemos, pero que está disponible en el suelo porque está en forma de semilla. Eso es lo primero que no les mostré resultados acá, pero lo estábamos haciendo. Y ahora queremos ver, con lo que nos queda de muestras de suelo, hacer unas mezclas utilizando el suelo del lugar para ver qué hacemos. ¿Por qué es importante el suelo del lugar? Porque no es solo el medio abiótico, como decía acá, donde se desarrolla, sino que ese suelo también está vivo, está lleno de microorganismos que pueden ser asociaciones para las plantas. Nosotros como que con la urgencia empezamos al revés, empezamos para poder llegar. Pero ahora me doy cuenta que hay muchos pasos en donde pudimos haberlo hecho mejor. Otra cosa es una sugerencia o no sé, un comentario. Cuando nosotros trabajamos en la flora altandina, como trabajamos muchos años, habían especies que de repente desaparecían. Dijimos, y después volvían a aparecer en otra estación o en otro lugar. Me gustaría compartir contigo, yo tengo muchas semillas de esas plantas, ya porque fue un trabajo de 25 años, harto. Entonces, a lo mejor podrían ustedes trabajar con esa semilla. De hecho, el otro día se las di a mi hija, le dije, oye, ve si tú que te gustan las plantas, funciona que lo hagas, pero me encantaría que ustedes se las llevaran y pudieran probar. Maravilloso, me encanta su ofrecimiento. Ya. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos también que estamos recibiendo consultas vía chat a los que están por Zoom. Hola a todos. Me uno a las felicitaciones, obviamente, del trabajo para recuperar parte de la flora. Mi nombre es Tatiana y dentro de varias cosas que hago estoy con un colegio, una escuela, que tiene un proyecto para conservación de la biodiversidad de las plantas. Entonces yo quisiera saber qué posibilidad hay que nosotros seamos un vivero guardián. Maravilloso. Mira, justamente nosotros estamos siempre en búsqueda de aliados, así que yo creo que tenemos que conversarlo. Nuestra idea, planteamos la idea de esta formación de jardines urbanos y hemos tenido, digamos, queríamos justamente apuntar a un público que fuera, primero un jardín público, cosa que la gente pudiera pasar y verlo, y también pensando en la educación, o sea, pensando en las escuelas y todo. Nosotros tenemos que programarnos, estamos viniendo tanto, digamos, nos sale bastante caro venir para acá, entonces tenemos que programar algunas actividades. Esta semana la hemos aprovechado, pero a concho en un montón de cosas. Entonces, yo creo que ahí podemos
mira, haciendo una alianza. Aquí el jardín también nos ha abierto las puertas un montón digamos, con mucho entusiasmo. Así que hay plantas que están quedándose aquí en el jardín, digamos, para que ustedes puedan tener ahí un contacto directo, pero también nosotros podemos de alguna manera establecer vínculos, a lo mejor hacer talleres para que puedan acercarse un poco a cómo propagar las plantas, algunas, digamos, siempre pueden salir ahí ideas, porque una cosa es propagarlas y también pensar en su destino final, para que veamos dónde se van a poner después, qué sé yo, en los jardines, en las casas, dónde van a llegar esas plantas. Así que sí, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Tengo micrófono. Ya. Bueno, primero contarte que has recibido muchas felicitaciones de Muchas las personas gracias. que están a través del portal. Bueno, excelente trabajo al equipo, felicitaciones, y varias de esas se repiten. La consulta Muchas es gracias. de Sergio Valencia. ¿Se puede asimilar el sustrato? Ejemplo, ¿el sustrato mineral del lugar es reemplazable con granito? Así lo hacemos quienes propagamos cactáceas, incluyendo copiapoas y, no leo bien acá, pero del norte. Y otra consulta de Yani Orellana. Consulta, ¿qué técnica utilizan para la reproducción de microorganismos de suelo? Ahí van dos. Ya, las dos tienen que ver un poco con el suelo. Sí, efectivamente se puede utilizar sustrato del lugar, pero normalmente cuando se propagan especies de manera artificial, digamos, sacándolas del lugar, uno no tiene siempre disponible el sustrato del lugar. Y también la idea es darle unas condiciones un poco mejoradas, por eso es que normalmente se ocupan sustratos artificiales. También es cierto que los suelos trabajar con una planta en el suelo, digamos, cómo funciona como sistema, es distinto. Una planta, por ejemplo, en el suelo, está recibiendo la humedad, digamos, del sistema, entre comillas, el sistema suelo, porque el agua se mueve distinto ahí. Uno siempre, mientras empiece como a cavar, puede encontrar humedad en el suelo, aunque superficialmente esta no esté disponible. Es distinto cuando uno trabaja en forma artificial en una maceta, en donde la maceta cuando se seca de verdad, pues ahí sí que no, aunque siga buscando la planta para abajo no lo va a encontrar. Entonces por eso es que ahí hay que, nosotros vamos a tratar de ver cómo podemos incorporar el uso de los sustratos artificiales, perdón, naturales, pero es algo que no hemos abordado todavía. Yo creo que eso tenemos que verlo. Y en el caso de la pregunta de los micro, la verdad es que no lo hemos abordado. Lo que uno puede hacer es que puede mezclar o utilizar el sustrato del lugar como una especie de inóculo. Entonces uno como que combina un poco, si no puede llevarse un suficiente sustrato del lugar, puede al menos llevarse un poco para poder incorporar la biota que está ahí en el suelo. Pero es algo que tenemos que explorar todavía, no lo hemos hecho para este proyecto. Uh-huh. Sí, te escucho. Calderón, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí ya. Sí, mejor. Ada Calderón, ¿han intentado repoblar especies endémicas nolana? Ya. ¿Qué está en peligro de extinción? Porque está como en altas, no lo podía leer. ¿Qué está en peligro de extinción? Bueno, y Yani te da las gracias por tu respuesta. Ya, muchas gracias. Sí, la verdad es que dentro de la propagación hemos incluido varias nolanas. Hemos estado propagando, yo diría que unas 6 o 8 especies más o menos de nolanas. Es un género, nolana es un género muy interesante porque es un género endémico de este ecosistema que yo les estaba diciendo de lomas. La mayor parte de las nolanas está distribuida en Chile, hay algunas especies que también están en Perú y hay una que está en Ecuador, pero es un género completamente endémico de este tipo de ecosistemas, no existen, digamos, en otros lados. Suben algunas un poquitito hacia la costa, pero siempre necesitan esta influencia de la neblina costera. Perdón, suben hacia el valle, pero necesitan la influencia de la neblina costera. Y nosotros hemos intentado varias especies de esta,
Algunas se incluyeron en la reintroducción, fue Nolana clivícola para Tocopilla y Nolana lachimbensis, tiene poblaciones distintas. Los investigadores están viendo si realmente son o no, porque tienen unas pequeñas diferencias poblacionales. Son las Nolana que vive en la chimba, eso se llama lachimbensis, y la Nolana lachimbensis de Morro Moreno. Esta especie es una especie que ha sido recientemente clasificada como especie en peligro crítico, así que de hecho fue clasificada mientras estábamos en el proyecto, por lo tanto le subimos el interés a su propagación, logramos plantas de esta especie y la verdad es que las tenemos destinadas para que vayan a reintroducción, pero todavía no han ido. Solamente clivícola llegó a reintroducción en Tocopilla. Tiene algunas especies que son anuales, entonces esas las hemos hecho y son las que nos aparecen y desaparecen en el jardín, esa que yo les mostré como de flores moradas, maravillosa, pero hay otras que son más arbustivas que sí se pueden reintroducir al terreno. Así que en Nolana es un género muy difícil de propagar, es muy difícil de germinar, pero lo estamos intentando, así que también la hemos considerado. Sí. ¿Esas eran nuevas? Muchas gracias, creo que no hay más preguntas. Ah, sí, ahí queda una, dígame. Hola, buenas. Andrea Jorquera. Yo trabajo en Creo Antofagasta y ahí van mis preguntas. Nosotros trabajamos en estos espacios democráticos que son los espacios públicos, espacio idóneo para poder incorporar flora endémica. Sin duda es muy difícil porque la vegetación urbana tiene que cumplir ciertos estándares que son bastante complejos, verse bien todo el año, resistir a las adversidades del ecosistema urbano. Por ende es muy complejo, entonces encuentro muy interesante este tema de los jardines de conservación que están implementando. Y ahí va una pregunta, ¿estos jardines de conservación tú crees que puedan ser implementados en espacios públicos? Y si han existido conversaciones con alguna institución de Antofagasta, de la ciudad de Antofagasta, para poder en el fondo pilotear estos jardines y con esto en el fondo probar si estas especies se pueden replicar de manera de la ciudad para poderla incluir en los espacios públicos. Sí. Esa es mi pregunta. Mira, excelente pregunta, porque creo que este es digamos, incorporar las especies nativas a la ciudad, creo que es un paso súper importante para acercar a la gente a la naturaleza. No todos van al cerro a caminar, no todos salen digamos, no todos tienen vacaciones de la misma manera o tiempo libre de la misma manera. Entonces, traer la naturaleza a la ciudad creo que es un paso súper importante. En el caso de nosotros tuvimos esta idea porque nosotros la hemos estado desarrollando con otras especies en nuestra región y siempre tiene buena acogida, pero no siempre tiene buen futuro, porque el futuro depende de cómo lo cuiden, del que quedó a cargo, entonces eso cuesta mucho. Así que lo que nos hemos dado cuenta es que es muy importante tener un aliado al que se haga cargo de ese lugar. ¿Ya? Entonces, por eso mismo nosotros ahora, por ejemplo, hicimos esta alianza con la municipalidad de Taltal, lo ponemos como piloto para ver cómo se ve, porque ellos nos decían, no, aquí hay un parque gigante. Decía yo, no, sí, hay que probar en algo pequeño, que demuestre que se puede, que demuestre que es bonito, porque no vamos a desarmar parques que ya están bonitos por algo que no tenemos la certeza. Entonces, hay que hacerlo demostrativo y después impulsarlo un poco más amplio. En el caso de Antofagasta hemos estado con conversaciones, justamente el edificio de la Oficina de Medio Ambiente que pertenece a Corfo, ellos están dispuestos, tuvimos una reunión recién el viernes y ellos estaban súper contentos con la idea. Ellos tienen como un frontis en el edificio que tiene una jardinera en donde están pensando destinar algunos lugares de flora nativa, porque más encima sería una perfecta vitrina para poder mostrar las especies. Lo primero que tenemos que demostrar, tal como tú dices, es que se pueden desarrollar en el ambiente urbano. Nosotros lo hemos hecho, primero nosotros lo hemos probado en nuestros jardines, entonces sabemos que en cultivo están resultando. Si ustedes vieran las salvias, por ejemplo, en nuestro jardín, quedan impresionados. Las salvias tienen esta altura, están enteras floridas y han estado florecidas todo el año, igual que las daleas.
Entonces ya eso nos da un buen indicio, pero ahí nosotros lo estamos cuidando. Enfrentarse a la ciudad implica que hay perros que se suben, que hay gente que pasa, que hay pisoteo, que hay contaminación. Entonces ese paso es el que viene ahora, probar en estos pilotos cómo se comporta esa misma flora en la ciudad. Si vemos que esto funciona y podemos seleccionar, mira, estas especies funcionan, estas otras no, entonces yo creo que es un avance, porque podemos empezar a multiplicarlo. Entonces en Antofagasta tenemos conversaciones para poner en la oficina, en el edificio de Corfo. Tenemos tal que ya lo ejecutamos recién, y en Tocopilla estamos en conversaciones para ver si podemos destinar una jardinera de ese monumento que está Alexis Sánchez. Ahí queremos que la gente que se vaya a tomar una foto con Alexis diga, oh, hay una planta, y no sé, por último le llame la atención. Es muy importante también el tema de la educación. Por eso hemos también incorporado la señalética, porque no queremos que pasen desapercibidas, queremos que la gente tenga un minuto de atención y diga, ah, esta flora es de acá, y no tenía idea. Ese es el punto que estamos. En ese sentido, también encuentro súper interesante lo que plantea acá la chica, porque, claro, los espacios públicos son, como comenté, espacios democráticos donde todos tenemos acceso a ellos, y es súper importante poner especies endémicas para que tengan una plataforma visible para todo el mundo. Y también estos espacios educativos donde los niños desde su crecimiento parvulario, educación mayor, etcétera, etcétera, tengan la posibilidad de aprender y estar cerca de la especie y ver todo su proceso, que es bastante lindo. Nosotros en CREO estamos haciendo unas arborizaciones participativas en donde a los niños se les enseña a plantar, intentamos plantar especies endémicas muy difíciles de encontrar, y lo asociamos también con un tema educativo. Tienen sus letreros con un código QR donde aparecen las especificaciones de la especie, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido existe gente que tiene ganas de en el fondo de llevar adelante este tipo de proyectos, poner en valor la flora endémica nativa de la región y darla a conocer en diferentes plataformas, tanto espacios públicos como en el área educacional. Excelente, muchas gracias, porque esos justamente son aliados que se necesitan. El tema de traer las plantas, en realidad cuando uno está pensando en estos jardines, uno trae las plantas, pero todo el resto de la biodiversidad llega solita, y eso es lo importante. Muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a Ana por su presentación. Y ahora los invitamos a un café de pausa.